Vamos a hacer una oración, hermanos. Vamos a preparar nuestro corazón, nuestra mente para escuchar la palabra de Dios. Oremos. Amado Dios, Padre eterno, te agradecemos en esta mañana por la vida que tú nos das. Gracias porque tu misericordia ha estado con esta ciudad, con este país, Señor. Y pues a pesar de este sismo, Dios, pues al parecer no hubo nada que lamentar, al parecer pues todo, no pasó eso, Señor, de ese susto. Y te suplicamos, Padre, para que tú tengas misericordia de este país, de esta ciudad, que Dios a cada uno de nosotros nos lleves a seguir predicando tu palabra, porque aún hay muchas personas, Señor, que no te conocen. Aún hay muchas personas que Dios no han entregado su vida a ti. Y pues ante estas situaciones, Padre, pues es un peligro, es algo de riesgo que ellos puedan fallecer sin haber tenido un encuentro personal contigo. Te pedimos ahora, por favor, que tú bendigas este tiempo de predicación, que tu palabra pueda ser manifestada de una manera correcta, Señor, enseñada y explicada como tú lo harías, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Muy bien. Un pastor conocido, en una ocasión estábamos platicando en la ciudad de Miami y él nos decía a las personas que estábamos ahí, era un grupo de diferentes pastores que fuimos a capacitarnos allá a los Estados Unidos. Él nos decía lo siguiente, me decía, fíjense que en mi iglesia, cuando alguien anhela ser pastor, nosotros tenemos varios requisitos que él tiene que cubrir. Y empezó a decirnos cuáles eran esos requisitos. Uno de esos requisitos nos dijo, bueno, tiene que ser egresado de nuestro seminario. Forzosamente tiene que estudiar en nuestro seminario. Y no solamente eso, también tiene que tener por lo menos 45 años de edad, ser casado y tener varios hijos, por lo menos 2. Porque si tiene un solo hijo, pues como que los papás tienden a consentirlo mucho y no los guían bien en el Señor. Entonces dice, por lo menos tiene que tener 2 hijos. Pero pues no solamente eso, que sea casado, que tenga hijos, más de 45 años y haber salido de nuestro seminario. Dice, y también tiene que haber sido ganado para Cristo y haberse edificado en nuestra iglesia, o por lo menos en la denominación de nosotros. Ellos eran de tipo bautista. Entonces, bueno, después de que él nos dio estos requisitos, nosotros decimos, bueno, hermano, está muy bien, ¿verdad? Todos los requisitos que ustedes ponen, pero hay un problema, ¿verdad? Con esos requisitos. En primer lugar es que, bueno, si esos requisitos son válidos para todos, pues ni el apóstol Pablo ni el Señor Jesucristo hubieran sido pastores de su iglesia, porque los dos ni tenían 45 años, ni tenían una esposa, ni tenían 2 hijos, y mucho menos pudieron haber estudiado en tu seminario, ¿verdad? En el seminario que ustedes tienen. La Biblia es muy clara a este respecto, hermanos. Nosotros no tenemos por qué añadirle ni quitarle nada, aunque a nosotros nos parezcan buenas ideas, a lo que Dios enseña en su palabra. Y para que nosotros podamos saber exactamente cuáles son los requisitos que marca la Escritura que tienen que cumplir aquellas personas que desean o anhelan ser pastores de una iglesia, bueno, nosotros lo tenemos en la palabra bien especificado, bien clarito, sin lugar a dudas. Yo les dije la semana pasada que bien estos 20 requisitos que marca la Escritura para una persona que quiere ser pastor, obispo y anciano, que es la misma persona haciendo diferentes funciones, estos requisitos no solamente son para ellos, son para todos los cristianos. Todos debemos de vivir de acuerdo a esos estándares, todos los cristianos, no solamente los que quieran ser pastores de una iglesia, pero aquellas personas que anhelen eso, que anhelen ocupar y liderar a sus hermanos en Cristo dentro de la iglesia, evidentemente pues los tienen que tener más presentes, más desarrollados, porque de otra manera, bueno, pues no podrían calificar, ¿verdad? Y esos requisitos pues no los puso ningún pastor, esos requisitos no los puso ninguna denominación, esos escritos los puso Dios en su palabra. Así es que vayan conmigo, por favor, a la primera carta de Pablo a Timoteo, al capítulo número 3, versículos 1 a 7. ¿Okay? Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 a 7. Cuando lleguen ahí, me avisan, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 a 7. ¿Ya están ahí? Dice así Dios en su palabra.
Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Vayan por favor conmigo a su pasaje paralelo, porque este no es el único pasaje. Vayan por favor a Tito capítulo 1, versículos 5 al 10, en donde Pablo va a explicar y decir los demás requisitos que debe de cumplir una persona que anhele ser pastor. Tito capítulo 1, versículos 5 a 10. Ahí lo tienen muy cerquita de Timoteo, ¿verdad? Para los que tienen su Biblia de papel. Bueno, dice Tito capítulo 1, versículos 5 a 10. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga sus hijos creyentes que no sean acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Hermanos, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, el día de hoy vamos a hablar de 20 requisitos que tienen que cumplir los hermanos que son candidatos para el pastorado, y obviamente esos requisitos pues los tienen que cumplir, así como todos los demás hermanos, todos los demás. Ustedes pueden decir, bueno, es que yo no quiero ser pastor ni nada. Bueno, aunque usted no quiera ser pastor, los estándares que marca Dios en sus palabras es que todos tenemos que vivir de esa manera, todos, sin excepción alguna. Bueno. Les voy a dar un poquito del contexto para que tengamos en nuestra mente todo esto que vamos a platicar a continuación. En primer lugar, si ustedes recuerdan, cuando el apóstol Pablo, allá en el capítulo de los Hechos, en el capítulo 20, él reunió a los ancianos que había en las diferentes iglesias de la ciudad de Éfeso. ¿Sí se acuerdan de ese pasaje? Lo leímos la semana pasada. Él los reunió porque él se estaba despidiendo, porque él iba a ir a Jerusalén, y de ahí dice en el pasaje, él no sabía qué le iba a acontecer. Pero lo que sí sabía es que dentro de esos propios creyentes podían levantarse falsos maestros, personas que desafortunadamente, viendo que el apóstol Pablo ya se iba y que él era la máxima autoridad apostólica que había en esas ciudades, algunas de esas personas que a lo mejor no eran creyentes, que eran falsos maestros, ¿qué podían hacer? Pues aprovechar la oportunidad, erigirse, ¿verdad? Ellos mismos como pastores, como guías, meter sus falsas enseñanzas y buscar un lucro, buscar una ganancia. Por eso es que Pablo, previendo esta situación, guiado por Dios, por el Espíritu Santo, ¿él qué hizo? Que él estableció no solamente los requisitos para los pastores y ancianos, evidentemente guiado por Dios, sino que también él mandó ¿a quién mandó? A Timoteo. Mandó a Timoteo para que él, que era su colaborador, que él cumplía con todos los requisitos, él siendo pastor, le dijo, te encargo esto, ¿verdad? Que él tenía que nombrar ancianos para que dentro de ese cuerpo de ancianos tuvieran el cuidado de esa iglesia y que nadie pudiese aprovecharse de esa situación. ¿Okay? Y lo mismo le dijo Pablo a Tito. Tito, así como Pablo dejó a Timoteo para que hiciera, estructurara la iglesia en Éfeso, iglesias,
él dejó a Tito para que él se encargara de hacer lo mismo, pero en Creta, ¿verdad? Con la iglesia que estaba ahí. Entonces, exactamente, Pablo, por eso esto es que estos dos pasajes, primera de Timoteo capítulo 3 y Tito 1, son pasajes paralelos, tratan exactamente el mismo tema. Ahora, muchos de los intérpretes, de los estudiosos de la Biblia, mencionan, y con mucha razón, que en realidad el apóstol Pablo habla acerca de un solo requisito. Si ustedes ahorita en la lectura rápida que hicimos, si hay una palabra que se repite varias veces, esa palabra es irreprensible. Entonces, muchos autores dicen, intérpretes de la Escritura dicen, y con mucha razón, que en realidad el único requisito que marca Pablo es que los cristianos que quieran ser pastores, obispos o ancianos tienen que cumplir con un requisito que es que sean irreprensibles. Y todas las demás características que mencionan o requisitos es la explicación completa de precisamente de lo que se trata el ser irreprensible. Y esto tiene mucha lógica, esto tiene mucha razón, porque a veces cuando a nosotros alguien nos dice algo, nosotros a veces necesitamos que se nos explique, sobre todo cuando esto es algo nuevo, cuando es algo reciente, algo en lo cual no tenemos conocimiento ni tenemos experiencia. Ahora, vayan conmigo, por favor, a la primera Timoteo, capítulo 3, versículo 1, que es el primer punto del mensaje. Hay un requisito subjetivo. O sea, un requisito interno. Dice ahí en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1, que es el primer punto de nuestro mensaje. ¿Cuál es el requisito subjetivo? Dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. ¿De qué está hablando Pablo? Bueno, cada uno de los cristianos hemos sido llamados por Dios para servir, todos, sin ninguna excepción. No importa el don espiritual que tú tengas, no importa si tú tienes el don de la enseñanza, el don de la exhortación, el don del evangelismo, cualquier don, todos tenemos un llamado general a servir. Es decir, Dios no quiere que ningún cristiano esté de vacaciones. Dios no quiere que ningún cristiano sea espectador dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Lo que Dios quiere es que todos sirvamos en algo. Pero también hay llamados específicos. Y el llamado para que una persona sea un pastor, un misionero, un maestro, es un llamado específico. Entonces, la persona, dice Pablo, que anhela ser un pastor, dice aquí un obispo. ¿Qué dice? El que anhele, es decir, el que dentro de su corazón, en su mente, de una manera subjetiva, él solito diga, ah, caray, yo quiero ser pastor. Déjenme decirles algo. O sea, ese llamado, ese deseo interno de querer ser un pastor, no es algo que nazca de uno. Por su propio juicio, por su propia conveniencia, no es algo que uno anhele. Imagínense ustedes nada más lo que implica ser el pastor de una iglesia. En primer lugar, pues es el responsable pues de una cantidad de personas, de 50, 100, etcétera, ¿no? O sea, o más personas. Imagínense ser el responsable por la vida espiritual de todas esas personas. Segundo, un pastor tiene que orar por todas esas personas. Tiene que estar al cuidado de la vida espiritual de todas esas personas, independientemente de cómo sean esas personas. Porque hay personas que evidentemente, pues no, a pesar de que alguien un pastor o pastores les pueda llamar, visitar, atender, pues hay personas que simplemente nunca van a responder como debieran de responder. Y el pastor, a pesar de todo eso, tiene que hacer su trabajo con toda alegría. Otra de las cosas, el pastor tiene que sacrificar mucho de las cosas. Cuando una persona a lo mejor está en su tiempo de descanso, en su tiempo de vacaciones, etcétera, pues qué bueno, se va y se olvida, ¿verdad? De su trabajo, de sus actividades y vive relajado. Un pastor no es así. Un pastor no tiene vacaciones, por así llamarlo de alguna manera. El pastor tiene que trabajar mejor y más que cualquier otro cristiano. Tiene que ser el ejemplo. Es el primero en llegar, es el último en irse, es el que tiene que trabajar, es el que tiene que hacer tantas cosas, porque tiene que ser ejemplo en todo, como veíamos la semana pasada. A muchos pastores, desafortunadamente en sus iglesias, pues ni siquiera los mantienen. A muchos pastores, desafortunadamente en muchas iglesias,
pues la Grey ni siquiera les ofrenda. O les ofrendan y realmente es un sueldo o es una ofrenda pues que deja mucho que desear. En muchas iglesias es triste, pero a los pastores ni siquiera el sueldo mínimo les pagan al mes. Y eso es muy triste. Ahora, una persona en su sano juicio no va a decir, tengo que dejar prácticamente todo, mis actividades, mi vida, etcétera, por servir a Dios. Por lo tanto, aquellas personas que anhelan ese trabajo, a pesar de todo esto, hermanos, es algo que no se produce porque ellos lo quieran, es algo que Dios lo puso en su corazón. Entonces, el primer requisito para ser pastor es que la persona lo anhele, es que la persona lo quiera. ¿Por qué? Porque eso, ¿quién lo puso en su corazón? Dios. Dios. Si mal no recuerdo, Spurgeon, que se conoce como el príncipe de los predicadores, dijo la siguiente frase: si Dios te ha llamado para ser pastor, no te distraigas siendo un príncipe en este mundo. ¿Así es? El trabajo, la actividad de pastor es tan importante, es tan crucial para que crezca la iglesia, que Dios ha escogido, ha determinado a personas para que hagan ese trabajo. No cualquier persona puede ser un pastor. Hay personas que se meten para querer ser pastores, pero no tienen el llamado de Dios. Y todo lo van a hacer pues de mala gana, todo lo van a hacer por necesidad, como dice la palabra. En una ocasión yo platiqué con un pastor y él me decía, oye, ¿y tú cómo fue tu llamado? Me dice, bueno, pues es que te voy a decir cómo ocurrieron las cosas. La iglesia donde yo estoy pastoreando, dice, llegó un misionero de los Estados Unidos, empezó a trabajar y ya cuando éramos como unas 20, 30 personas, él dijo, yo ya me tengo que ir, me tengo que regresar a los Estados Unidos. Dice, así es que, pues como aquí no veo a nadie más, tú te vas a ser el pastor y tú vas a ser el encargado. Y se fue. Entonces dice, bueno, pues yo me quedé como pastor, dice, y así ya llevo muchos años. Entonces él fue por una necesidad. Y obviamente en su vida, sin hablar mal ni juzgarlo, bueno, pues él era una persona que todavía no estaba preparada para el pastorado, ni tenía el conocimiento, ni la experiencia, ni muchos de los requisitos que marca aquí la palabra. Sin embargo, bueno, como dicen por ahí, tuvo que entrarle, ¿verdad? Porque no había de otras personas. Entonces, el primero que tiene que saber que si tiene un llamado de parte de Dios para ese trabajo, no es una congregación, sino es la persona misma. Una persona no está completamente segura que tiene el llamado para el pastorado, pues es mejor que no intente ser un pastor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque evidentemente eso va a fracasar más adelante o va a ser un trabajo que no es el trabajo que quiere, que Dios quiere para su vida, y tampoco él va a estar contento. Porque yo les digo algo siempre a los hermanos. Hermanos, el ministerio es para disfrutarse. A pesar de que haya pruebas, a pesar de que haya dificultades, a pesar de que haya mucho trabajo, a pesar de todos los inconvenientes que ustedes se puedan imaginar, que son muchos, hay que disfrutar. Y fíjense, tal es así que un verdadero pastor, independientemente de que le paguen o no, él va a hacer su trabajo, porque sabe que sirve a sus hermanos en Cristo, pero su jefe y quien le va a pagar es Dios. Eso es un verdadero pastor. Un pastor no está por ganancias, un verdadero pastor no está por lo que le puedan dar o por lo que no le puedan dar, está porque él sabe que ese es el trabajo a lo cual Dios le comisionó. Y es más importante obedecer a Dios que a los hombres. Es más importante que él haga lo que Dios le está diciendo que debe de hacer a la ganancia que pueda obtener en este mundo. Entonces, ese es el primer requisito, pero eso es algo subjetivo, ¿verdad? Es algo que la persona piensa, quiere y anhela. Y evidentemente eso se va a confirmar pues precisamente por lo que dice la palabra. Porque esto no es algo que sea solamente la persona lo quiere, sino que obviamente Dios se lo va a manifestar ¿a quién? A toda la iglesia, a toda la congregación. ¿Okay? Bueno, ahora, después de que se cumple ese primer requisito para una persona que anhele ser pastor, obispo o anciano, que es lo mismo, dijimos que esos tres nombres sirven para hablar o designar al líder de la congregación. Bueno, viene una serie de requisitos. Son 20 requisitos los que marca aquí la Escritura en Primera de Timoteo capítulo 3 versículos 1 al 7 y en Tito capítulo 1 versículos 5 al 10. Entonces yo les dije que el primero
requisito y que se repite 3 veces es irreprensible. ¿Ok? Bueno, ¿qué quiere decir irreprensible? Quiere decir que una persona que es irreprensible quiere decir una persona inocente, una persona que no está sujeto a que realmente de lo que se le pueda acusar sea cierto. En otras palabras, que sea inocente. ¿Ok? Entonces, una persona irreprensible es alguien que no se le puede acusar en cualquier ámbito de su vida, ya sea en su vida personal, si es casado, en su vida familiar con su esposa, en su economía, en su trabajo, si está en una empresa, que sus jefes, que tenga buen testimonio, etcétera. Es decir, irreprensible tiene que serlo una persona que sea justa, honesta en muchos ámbitos de su vida. Ese es, como yo les decía, lo que algunos teólogos y comentaristas marcan acerca de esta palabra. Irreprensible. Ese es el primer requisito. Y todos los demás es la explicación que conforma ello, ¿verdad? Segundo requisito, dice marido de una sola mujer. Ok, bueno, ¿qué quiere decir marido de una sola mujer? Bueno, lo que quiere decir marido de una sola mujer es lo siguiente. Y con esto que les voy a decir, todas las demás interpretaciones que pueda haber salen sobrando. Todas las demás explicaciones o interpretaciones que se le pueda ver no son bíblicamente correctas. Marido de una sola mujer solamente quiere decir que en caso de que este pastor esté casado, debe ser fiel a su esposa en todas las cuestiones en el ámbito de su sexualidad. Tiene que ser puro sexualmente, es decir, tiene que tener una sola esposa. Y si no es casado, porque el pastor puede ser un hombre soltero. Pablo era un hombre soltero. Jesucristo era un hombre soltero. Bueno, si es soltero, su conducta tiene que ser una conducta sexualmente pura. ¿Okay? Cualquier otra interpretación que se les dan a esto de marido de una sola mujer, déjenme decirles que es algo que no tiene nada que ver con lo que originalmente dice el texto. Algunas personas dicen, ¿verdad? Bueno, para que sea casado, para que sea pastor, necesariamente tiene que ser casado. La respuesta bíblica es no, puede ser un soltero. Alguien puede decir, bueno, y una persona, ¿verdad? Que a lo mejor se murió su esposa, es decir, es viudo y se volvió a casar. ¿Puede ser pastor? Sí, puede ser pastor siempre y cuando sea sexualmente puro, es decir, que no ande con varias personas, ¿verdad? Como se dice vulgarmente en el mundo, que no sea una persona ojo alegre, ¿verdad? O que tenga varias novias. En mi trabajo hay una persona que me ha hecho algunos trabajos, ahora sí que trabaja para mí, y esa persona es un herrero, por cierto, es muy bueno. Bueno, este herrero es bien chistoso, ¿verdad? Porque una vez estábamos en un trabajo y estaba platicando él con la persona que nos contrató, que era una señora, ¿no? Y como son más o menos de la misma edad, como que se empezaron a llevar bien, ¿no? Bien, quiero decir en buena onda, sin nada fuera de lo normal, ¿no? Y entonces él comentaba, le decía a la señora, no, dice, es que los herreros somos como los marineros. Dice, tenemos una novia en cada obra, ¿no? En cada trabajo, ¿no? Y nosotros, yo lo escuchaba, ¿no? Él no sabía que yo lo estaba escuchando. Yo lo escuchaba y decía, qué señor tan bárbaro. Bueno, pues eso es precisamente lo que quiere decir la palabra. Que alguien que quiera ser pastor no puede, ¿verdad? Permitirse tener una conducta sexual inapropiada. No puede ser infiel a su esposa. Y cuando la palabra infiel es muy amplia. ¿Qué quiero decir? Implica muchas cosas. No solamente quiere decir que no tenga relaciones sexuales con otras mujeres, sino también tienes que ser una persona que no esté buscando, ¿verdad? Amiguitas, que no esté buscando tener, ¿cómo se puede decir? Andar noviando, ¿verdad? No, tiene que ser un hombre sexualmente puro. ¿Okay? Eso es lo que quiere decir marido de una sola mujer. ¿Ok? Tercer requisito, sobrio. Sobrio quiere decir que tiene que estar espiritualmente estable. Tiene que tener una perspectiva bíblica de la vida. Es una persona congruente, que no vive ahora sí que de una manera desordenada, en su persona, en sus actitudes, en su habla, controlado, estable. Tiene que ser una persona prudente, una persona equilibrada. Difícil, ¿verdad? Pero
Así lo marca la palabra. Y una persona que no cumpla, ¿verdad?, con estos requisitos, pues evidentemente pues tiene que desarrollarlo. Cuarto requisito, tiene que ser una persona prudente. Fíjense que estos dos requisitos, sobrio y prudente, se traducen de la misma palabra en griego. Nada más que en uno Pablo lo describe como sobrio y prudente. Prudente, a lo que se está refiriendo Pablo aquí, aunque es la misma raíz, quiere decir una persona juiciosa, una persona que sabe qué hacer ante una situación de la vida. Es decir, es una persona sensata. ¿Eh? Ese es el cuarto requisito, una persona sensata. Normalmente todas las personas, pues cuando estamos así en una situación normal, pues somos aparentemente tranquilos, ¿verdad? Apacibles, somos prudentes. Pero ¿cuándo en realidad se demuestra si somos prudentes o no? Si somos sensatos o no. ¿Cuándo? ¿Cuándo qué? En las dificultades, ¿verdad? En las pruebas, en las emergencias. Ahí es cuando realmente se demuestra qué tipo de personas somos nosotros. Ahí se demuestra. Otra de las cosas en las cuales se demuestra qué tipo de personas somos en dos actividades. Una de ellas es en los juegos. Cuando nosotros estamos haciendo un juego, una actividad que implique eso precisamente, ahí normalmente sale nuestro carácter. Ahí vemos quién es el líder, quién es pasivo, quién colabora, quién no colabora. Ahí, en el juego. Y la otra área en la cual nosotros sabemos realmente cómo somos es en el trabajo. Trabajo, ahí somos, sin darnos cuenta, ahí sale nuestra verdadera personalidad. Por eso es que Pablo, ¿verdad? Aquí dentro de los requisitos que manifiesta, Pablo sabía que las personas que querían ser pastores, obispos o ancianos tenían que tener esas características, obviamente todo inspirado por Dios. ¿Por qué? Porque en la iglesia, hermanos, los problemas son muchos, son grandes y se presentan todos los días, a cada momento. Hay situaciones complejas de todo tipo. Por ejemplo, Timoteo, Tito, pues tenían que enfrentarse, ¿verdad?, a hermanos que les pueden decir, bueno, a ver, Timoteo, pues a ti, ¿por qué te dejó Pablo? ¿Qué te dejó aquí el apóstol Pablo? Yo tengo más tiempo que tú en la iglesia. Además, tú ni eres de aquí, tú eres de otro lado, ¿no? ¿Por qué te dejó entonces Pablo? Y obviamente este tipo de situaciones, pues son situaciones a las que se tenían que enfrentar tanto Timoteo como Tito, o alguien que les refutara, ¿verdad? Bueno, pues tú ni siquiera eres de origen judío, o nosotros. Tantas cosas que se presentan en la vida diaria, en la vida práctica, que los pastores, obispos y ancianos, controlados por el Espíritu Santo, tienen que ver y resolver en su día a día. Siguiente característica, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2, tiene que ser decoroso. La palabra decoroso viene de una palabra griega, cosmios, que tiene que ver de donde se traduce algo como cosmético. ¿Qué es un cosmético? Bueno, pues son todos aquellos artículos que utilizamos para que se nos vea bien, ¿verdad? Por ejemplo, cuando un varón se afeita, bueno, pues está utilizando esa palabra, está arreglándose para verse bien. Cuando se pinta una mujer los ojos o se arregla su ceja, etcétera, bueno, está utilizando cosméticos, está utilizando esa palabra en griego, ¿verdad?, para verse mejor. Bueno, una palabra decoroso quiere decir eso, que es una persona que tiene cuidado de su vida, tanto de manera externa, pero más importante, de manera interna. Y muchas personas dicen así, ay, bueno, pues entonces, pues lo importante es lo de adentro, ¿no? Pues sí, es importante, lo más importante es lo que adentro, que yo tenga comunión con Dios, que mi vida en todos los aspectos esté de manera ordenada. ¿Pero qué creen? Que también es importante lo de afuera. Y no solamente tu persona, sino aún tus cosas, sino aún todo aquello que tú reflejes. Por ejemplo, si tú eres un cristiano y tienes un auto y tu auto está todo mugroso, que nunca lo limpias, ¿verdad?
que te pasas los altos, que te estacionas en el lugar prohibido, que te pones enfrente de la puerta de los vecinos. Todo eso es parte de tu persona. O si, por ejemplo, tú en tu trabajo tienes tu escritorio todo lleno de papeles, abres el cajón y tienes refrescos, papitas, botanas, chicles, etcétera, etcétera, ¿no? O tú en tu persona eres totalmente descuidado. Todo eso es parte de lo que dice aquí la Escritura. Es ser un hombre que todo eso, queridos hermanos, pues pareciera que es algo externo, pero todo eso tiene que ver con algo interno. Una persona que es desorganizada en todo lo externo, normalmente, internamente, también es desordenada. También a lo mejor no arregla sus asuntos importantes. A lo mejor no tiene en regla sus papeles personales, su acta de nacimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Como somos exteriormente, habla de nuestro carácter interno. Carácter interno. Un ex jefe que yo tenía, él acostumbraba a pasar a todos los privados de sus gerentes y él revisaba. Veía cómo estaban sus escritorios, qué tanto tenían ahí de papeles, si lo tenían ordenado, si tenían a lo mejor comida, ¿verdad? Porque hay gente que es así. A veces se comió una pizza, una manzana o algo y ahí tenía los restos, ¿verdad?, sobre su escritorio y cosas así. Y él decía que de acuerdo a cómo estaba tu escritorio ordenado, es así como tú tenías ordenado los asuntos de su trabajo. Y él no era cristiano, pero tenía mucha razón. Si tú eres desordenado en las partes externas de tu persona, normalmente vas a ser desordenado en cosas internas, en cosas importantes. Característica número 6 o requisito número 6, hospedador. Igual seguimos en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2. Abrir tu casa a otras personas significa tener un corazón abierto a la gente. Alguien que no tiene nada que ocultar. Y esto no tiene mucho de qué explicación. Ser una persona hospedadora es una persona que le gusta compartir, ¿verdad? Que abre su casa o simplemente abre su vida para que otras personas le conozcan. Es decir, una persona que es igual aquí, en la calle, en su trabajo, etcétera. Y así tiene que ser la persona que anhele el pastorado. Tiene que ser una persona hospedadora, alguien que no le cuesta trabajo compartir los bienes, las cosas que Dios le ha dado con otras personas. Característica número 7, apto para enseñar. Bueno, esta palabra, apto para enseñar, viene de otra raíz griega que quiere decir didácticos y quiere decir, no es que la persona, el pastor, necesariamente tiene que tener el don de la enseñanza, ¿no? Porque hay pastores que no tienen el don de la enseñanza, pero pueden enseñar muy bien. ¿Sí me explico? Lo que quiere decir apto para enseñar es que es una persona enseñable, una persona que se capacita, una persona que se está preparando de manera continua para conocer la Escritura y para aplicar la Escritura a su vida. Eso es lo que quiere decir apto para enseñar, es decir, una persona enseñable. Desafortunadamente, muchos cristianos no somos enseñables. Desafortunadamente, muchos cristianos no somos enseñables. No nos gusta que nos corrijan. No nos gusta aprender nuevas cosas. No nos gusta que nuestra esposa, nuestros hijos o alguien nos diga, ¿verdad? Oye, eso que estás haciendo es incorrecto. ¿Por qué no lo haces de esta manera? ¿Qué dice esa persona? Ay, no, ya vas a empezar otra vez. A mí me gusta hacerlo de esta manera. Son personas que no quieren aprender. Son personas que no son enseñables. Entonces, una persona que no es enseñable, y esto se ve típicamente cuando es una persona que no quiere aprender, una persona que no se compromete con su propia crecimiento espiritual. Recuerden que el crecimiento espiritual, queridos hermanos, principalmente es por medio ¿de qué? ¿Cómo es el crecimiento espiritual? ¿Por medio de qué? Del discipulado. ¿Sí? Hay gente que no se quiere discipular.
Hay gente que no toma estudios, que piensa que con venir y escuchar una vez a la semana un sermón, con eso es más que suficiente. Hermanos, qué bueno que vengan, ¿verdad?, cada semana a escuchar el sermón. Qué bueno, eso es alimento y gracias a Dios yo pienso que en esta iglesia es un alimento sano, ¿sí? Es un alimento sustancial. Pero ¿qué creen? Además de eso necesitamos discipularnos, necesitamos crecer, porque no solamente es recibir un conocimiento general, sino también podemos recibir un conocimiento particular, de acuerdo a tu necesidad que tú tengas en ese momento. Y obviamente eso te va a llevar a crecer, eso te va a llevar a la madurez. Entonces, una persona que quiera ser un pastor necesita ser una persona enseñable. Alguien que no le cueste trabajo aceptar las opiniones de las personas. Cuando alguien te dice algo y tú te resistes y tú pones 1001 excusas para justificarte, no eres una persona enseñable. Eres una persona orgullosa. Porque ¿a quiénes nos gusta que nos digan las cosas? A nadie. Cuando nosotros aceptamos nuestros errores, cuando nosotros aceptamos que hemos fallado en algo, tenemos que aceptarlo. Esa es una muestra de nuestra madurez. Esa es una muestra de que estamos creciendo. Pero cuando tú te justificas, lo único que muestras es un orgullo. Que hay una capa de orgullo, ¿verdad?, antes de tu corazón que no te permite crecer. Y a veces somos muy buenos para justificar. A veces somos tan buenos que a la gente le engañamos, ¿verdad? Ay, sí, va. No hizo las cosas por esto, por eso. No, toda la razón. Pero al final de cuentas no vamos a crecer. Al final de cuentas a veces la gente nos da el avión, como se dice vulgarmente, ¿verdad? Y no crecemos. Y el único perjudicado, pues somos nosotros. Hermanos, nosotros tenemos que aprender a ser humildes y aceptar. Tenemos que ser aptos para enseñar. Ahora, una vez que nosotros hemos aprendido esto, nosotros que conocemos la palabra y que enseñamos, tenemos que hacer 3 cosas. Primero, conocer y aplicar correctamente la Escritura. En Tito capítulo 1, versículo 9, Pablo dice lo siguiente, vayan conmigo por favor, este versículo es muy importante para que entendamos lo que quiere decir Pablo con una persona que es enseñable. Tito capítulo 1, versículo 9. ¿Ya están ahí? Dice Dios en Tito capítulo 1, versículo 9. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces, una persona que es enseñable es una persona que ya retuvo la palabra, ¿sí? Que ya retuvo la palabra sobre cualquier área, ¿verdad?, de la Escritura, ya la retuvo, ya la vivió y ahora él puede enseñar. Él ya puede enseñarla a otros. Y lo segundo que quiere decir que sea una persona enseñable, debe de tener la disposición para enseñar. Hay muchos cristianos que saben mucho, ¿sí?, que conocen bastante de la palabra de Dios, pero ¿saben qué? No están dispuestos a enseñarla, no están dispuestos a enseñar, a pasar un tiempo, a invertir un tiempo de su vida para enseñar a otros cristianos. Entonces, obviamente, no cumpliría con este requisito. Y finalmente tiene que tener una habilidad para comunicar. Pero esta parte de la habilidad para comunicar, hermanos, si es una habilidad, es algo que se tiene que aprender. No, todos. Nadie nacemos sabiendo hacer todas las cosas. Tenemos que aprenderlas. Entonces, si es una habilidad, si es una destreza, es algo en lo cual se puede trabajar. Pero lo primero para llegar ahí es, para que tú puedas desarrollar una habilidad, lo primero que necesitas hacer es tener la disposición de querer aprender, es decir, de querer ser enseñable. Otra característica en caso negativo de una persona que no es enseñable es una persona que tú les dices las cosas, se las explicas, les dices cómo tiene que ser y al final la persona acaba haciendo las cosas como ella quiere. Bueno, eso habla de una persona que no es enseñable. Muchos de los que a lo mejor son jefes o han tenido personas a su cargo, pues a lo mejor batallan con eso, que tienen personal a su cargo y le dicen, mira, Jacinto, yo quiero que hagas el trabajo y quiero que lo hagas de esa manera, ¿no? Y
lo explicas y te desgastas, le pasas tiempo con él y al final cuando llega Jacinto y te entrega el trabajo, te lo entrega de una manera como tú no le pediste, en los formatos que tú no le pediste y a lo mejor te lo entrega días después de lo que tú le pediste. Pues eso ¿qué demuestra? Que no es una persona señal. Entonces, eso es un requisito que se tiene que cumplir si es que necesitas o quieres ser pastor, obispo y anciano. Característica número 8, no dado al vino. No dado al vino quiere decir evidentemente que es una persona dueña de sí mismo, ¿ok? Y está mencionada en los dos pasajes. Una persona dueña de sí mismo quiere decir, y que no es dada al vino, que no solamente depende del alcohol, sino que no depende de ninguna otra sustancia, que no depende de drogas, que no ya sea lícitas o ilícitas, de cigarros, de pornografía o de tantas cosas que nos hacen tener adicciones. Entonces, el no dado al vino habla acerca de una persona que es dueña de sí mismo, una persona controlada. ¿Okay? Tiene que ser una persona capaz de gobernarse a sí misma y no dejarse dominar por sus pasiones, incluso a veces hasta de cosas que no son pecado. Hasta de eso, una persona que quiere ser pastor tiene que ser capaz de controlarse. Había un pastor que él vivía en la casa anexa a la iglesia. Imagínense que aquí estuviera la puerta para su casa. Bueno, este hermano pastor era tan aficionado al fútbol que no lo dejaba por nada. Y él, cuando veía los partidos que jugaba su equipo favorito, a quien él le iba, él abría la puerta, ponía el televisor de aquel lado, ponía su tele y no le ponía volumen. Entonces él estaba aquí predicando, pero también le echaba un ojito para estar viendo cómo iba su equipo. Entonces, y no porque ser aficionado al fútbol sea malo, no. O a cualquier otro deporte, ¿no? Pero una persona no tiene que dejarse controlar por cosas que aunque no son pecado, aunque no sean malas en sí misma, pues lo esclavizan. A lo único que nosotros tenemos que estar esclavizados, queridos hermanos, se llama Jesucristo. A Él sí. Vamos a ser obedientes en lo que Dios dice en su palabra. Nosotros somos esclavos de Jesucristo. Vamos a aferrarnos a Él. Vamos a conocer bien su voluntad para nuestra vida y tenemos que vivirlas. A ese Dios vivo y verdadero a quien nosotros le cantamos. Él también quiere que nosotros le sirvamos. Vamos a esclavizarnos a Él. Y no a cosas que obviamente el último rango, ¿verdad? Son pecados, pero tampoco a cosas, ¿verdad? Que no siendo pecados, a lo mejor son cosas, no son cosas pecaminosas, es decir, son cosas dudosas o cosas en las cuales tenemos libertad de hacer, pero que también nos limitan para vivir una vida centrada en Cristo. ¿Ok? Característica 9 o requisito 9, no soberbio, Tito 1:7. Una persona que es no soberbio tiene que ser una persona no egocéntrica, debe de ser una persona que su primer interés no es él mismo ni su persona, sino tiene que ser la gente, las personas. Una persona no soberbia es una persona que suele trabajar en equipo, que suele colaborar, contribuir con las demás personas para poder llegar a una meta, a un fin común. Normalmente la persona que es egoísta, soberbio, bueno, esa persona no le gusta trabajar en equipo, suele utilizar a las personas, pero no trabaja con ellas. Hace un tiempo, mi esposa y yo vimos, no completo, partes de una serie, ¿verdad? Y en esa serie es la historia, creo que cualquiera la puede ver en plataformas de descarga. La serie esta era de la historia de Uber. Y por ejemplo, la historia de Uber, el fundador, es una persona que él lo dice en uno de los capítulos finales. Aunque él propiamente no hizo el software, ¿verdad? Que es la base del motor para poder dar el servicio de Uber y que fue lo que hizo el gran éxito, él desafortunadamente decía, es que todo lo he hecho yo. Y no reconocía a la persona, al ingeniero en sistemas que lo hizo, ¿verdad? Hasta lo corrió. Entonces, una persona que es de ese tipo es una persona que no trabaja en equipo, que no suele reconocer
el trabajo que hacen las demás personas. ¿Okay? Característica número 10 o requisito número 10, no iracundo, igual Tito 1:7, tiene que ser una persona paciente, no debe dar rienda suelta a su enojo, tiene que saberse controlar. Hay personas que se enojan por todo. Se enojan porque a lo mejor llegan al banco y esperaban que no hubiera nada de personas, ¿va? Y que fuera el primero en llegar a la caja y hacer sus movimientos. Y llega y hay 50 antes que él, ¿no? No se acordó que era quincena, que era viernes y que eran las 3:30 de la tarde. O sea, a punto de cerrar el banco. Se enoja por eso. O a lo mejor ya salió de su casa, va llegando tarde y cualquiera que se le cierra, no, que se enoja, le toca el claxon, etcétera, etcétera, ¿no? Le echa la culpa a todo el mundo. Tiene que ser una persona no iracunda. Número 11, no pendenciero. La palabra pendenciero, igualmente es Tito 1:7, es una persona que sabe resolver los problemas, que no necesita gritar, que no necesita, mucho menos, ¿verdad?, golpearse. Es decir, agarrarse a golpes, a trompadas con una persona. Es una persona que le gusta lo apacible, que le gusta llegar a acuerdos, que le gusta tratar los temas y resolverlos y no generar más problemas ante las situaciones de la vida. Característica o requisito número 12, tiene que ser una persona apacible, es decir, una persona no contenciosa. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 3, es una persona que no le gusta debatir en todo y por todo. Normalmente las personas que no son apacibles son personas que causan división. Son personas que suelen, ¿verdad?, cuando están en un grupo, con un grupo de personas, dividir, ¿verdad? Sus opiniones a veces no apuntan para resolver el problema o hacer el trabajo de mejor manera, sino normalmente siempre buscan que las cosas se hagan como ella piensa, o sea, como ella quiere. Entonces, una persona que no es apacible es una persona que evidentemente dentro de sí es contenciosa. Le gusta, ¿verdad?, estar ahí, como dicen por ahí, buscando siempre contras de todas las cosas y debatir por todo. Por ejemplo, la Escritura nos dice, ¿verdad?, con inteligencia se hace la guerra. Y obviamente, ¿eso qué quiere decir? Bueno, eso quiere decir, no obviamente que tenemos que pelearnos con todos, no, sino lo que quiere decir ese versículo es que nosotros aún cuando tenemos un punto diferente, una opinión diferente con los hermanos para hacer un trabajo, bueno, tenemos que ser inteligentes, tenemos que expresar de una manera correcta lo que queremos y cómo lo hacemos. Pero hay ocasiones en donde a veces nosotros, porque no nos gusta la cosa, lo que se nos está diciendo, etcétera, pues nosotros simplemente decimos que no, o ponemos resistencia y creamos división. Y obviamente la persona que quiera ser un pastor, pues tiene que ser una persona apacible, ¿verdad? No generador de divisiones ni de pleitos entre los hermanos. Característica número 13, amable. Esta palabra amable, que aquí se traduce también en 1 de Timoteo capítulo 3 y también en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 24, tiene que ser una persona bondadosa, una persona tierna, pero firme. ¿Okay? Entonces, pareciera, ¿verdad?, que la característica número 2, apacible y amable, son lo mismo, pero uno se centra en que tiene que ser mesurada en su forma de hablar, en cómo manifiesta a las demás personas un punto de vista contrario, diferente, y la otra tiene que ver con su forma de ser, con su carácter, que normalmente tiene que ser bondadoso como el Señor Jesucristo fue. ¿Okay? Característica número 15, no avaro. No avaro es aquella persona que evidentemente no quiere decir que sea pobre, no quiere decir que no tenga dinero, que no tenga recursos. Una persona que no es avara es alguien que sabe que su prioridad en este mundo no son las cuestiones materiales, sino es el reino de Dios. Que evidentemente es una persona generosa, es una persona que comparte sus recursos, los recursos que Dios le ha provisto, porque al final de cuentas, hermanos, nada de lo que usted trae puesto hoy es realmente suyo. Ni su anillo, ni su carro, ni su casa, ni su departamento, ni todo lo que usted me puede decir que tiene es suyo. Usted y yo simplemente somos
administradores, mayordomos. Pero el problema con los seres humanos es que nos creemos dueños. Es más, hermanos, ni nuestros hijos son nuestros, son préstamos de Dios. Ni esos son nuestros. Todo es de Dios. Nosotros mismos somos de Dios. Pero a veces nosotros nos comportamos como si nosotros fuéramos los dueños. Y una persona que es amante del dinero, normalmente es una persona avara, ¿verdad? Es alguien que no comparte. Aquellas personas, los que son, que quieren ser pastores, bueno, tienen que ser personas que sean desinteresadas del dinero. Y con esto que digo que sean desinteresadas, no quiero decir que no cuiden el dinero. ¿Sí me explico? No quiero decir que no sean buenos administradores. Por el contrario, tienen que ser buenos administradores de todos los recursos que Dios les encomiende. Pero hay gente que ama el dinero. Yo me acuerdo cuando era un niño, tenía una tía política. Esa tía política, pues sí, tenía bastantes recursos. Y nosotros, cuando llegaba el tiempo de comprar los útiles escolares, pues a veces mi mamá no tenía dinero suficiente para comprarnos los útiles para todos los hermanos que habíamos en ese tiempo, éramos 8. Entonces algunos de nosotros que estábamos un poquito más grandecitos, pues buscábamos alguna actividad para poder generar dinero, ¿no? Igual que lo hacen hoy los jóvenes y los estudiantes. Y en una ocasión, mi hermana mayor le dijo, habló con esa tía política y la tía política le dijo, oye, ¿por qué no le dices a tus hermanos que vengan y que nos laven los tinacos? Y de esa manera yo les pago un dinerito. Nosotros, cuando mi hermana me dijo eso, dije, bueno, pues se nos hizo buena idea, ¿no? Vamos a generar un poco de dinero para los útiles. Y bueno, ya nos fuimos, lavamos tanto un tinaco que tenían enterrado, era más bien una cisterna, y también el tinaco que estaba en un segundo piso. Nosotros realmente fue algo cansado para mi hermano, y para mí mi hermano era unos 4 o 5 años más grande que yo tendría unos 7, 8 años, y mi hermano pues obviamente unos 14, 15, ¿no? Entonces, sí, mi hermano era bien ducho para hacer muchas cosas. Entonces, bueno, yo hacía todo lo que él decía, ¿no? Pero sí era cansado estar lavando ahí los tinacos, sacando el agua suya, todo lo que implica eso. Y bueno, cuando nosotros terminamos y llegó el momento de la paga, estábamos bien contentos, mi hermano y yo, de que lo que nos íbamos a cobrar. Decíamos, a ver, ¿para cuánto nos alcanza? Pues esa fue una gran decepción. Cuando después de que terminamos ese trabajo, que nos tardamos muchas horas, ¿sí? Muchas horas, toda una tarde, más o menos como de las 1:30, 2 de la tarde hasta como a las 8 de la noche, ya casi ni se veía, ya estaba todo oscuro, y nos dieron la gran suma de 2 pesos, 1 peso para cada quien. Eso no nos alcanzaba ni para un cuaderno, ¿no? Para cada uno de nosotros. Y después nosotros entendimos que esta persona, esta tía política, pues realmente era una persona de este tipo, ¿no? Igual, cuando íbamos a comer, que alguna vez nos llegó a invitar a comer a su casa, me acuerdo que ella, lo único que daba de comer era un poquito de arroz y una alita, ¿no? Y bueno, pues nosotros en su momento lo agradecíamos, ¿no? Pero era una persona que todo era así súper ultra medido, ¿no? Que casi te contaba los granitos de arroz que te daba, ¿no? Para que no te diera un granito de más. Entonces había personas que, aunque tengan mucho dinero, muchos recursos, son avaros, ¿va? Que aman tanto eso que tienen, que no lo comparten con nadie. Bueno, en este caso, una persona que quiera ser un pastor tiene que ser una persona no avara. Tiene que estar bien consciente de que él no es dueño de las cosas, que es un administrador y que obviamente todo lo que Dios le permite administrar tiene que ponerlo para que extender el reino de Dios aquí en la tierra. Característica número 15, que gobierne bien su casa. Deben de tener a sus hijos que están a su cargo, es decir, hijos que aún viven en el techo del hogar y que están bajo su dependencia económica, tienen que tener a sus hijos en sujeción. Muchas personas interpretan mal este versículo y dicen, poniéndole una carga a los pastores. Los hijos de los pastores tienen que ser necesariamente creyentes. Pero esa es una mala interpretación del pasaje. ¿Por qué? Porque el que una persona sea creyente no depende del pastor. ¿De quién depende? ¿De quién es la salvación? De Dios. Dios es el único que puede obrar en el corazón de cada persona para que esa persona se convierta. Entonces, lo que este texto quiere decir no es eso. Lo que quiere decir es que el pastor o la persona que quiera ser un pastor, si todavía tiene hijos en edades
en los cuales dependan económicamente de él y vivan bajo su casa, a esos hijos él los tiene que tener en una sujeción. En una sujeción. Tienen que tener una vida que no esté, una vida pendenciera, una vida que esté llena de disolución. ¿Okay? Es decir, que vivan en una vida perdida, ¿verdad? Embriagándose, en fiestas, cosas, etcétera. Obviamente, pues hay ocasiones en las cuales los hijos de los pastores no son creyentes. Y esos hijos a lo mejor ya hasta viven fuera de la casa de los pastores. A lo mejor ya son mayores de edad, etcétera. Entonces, un pastor que esté en esa situación, pues obviamente no está sujeto a este versículo. Porque aquí de lo que habla son hijos que pequeños, hijos que estén en el seno de la casa, ¿sí? Que dependan de él económicamente. Entonces, a veces no entendemos bien la escritura y ponemos requisitos o interpretaciones incorrectas a lo que dice la escritura. De característica número 16 o requisito 16, que tengan buen testimonio con los de afuera. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 7. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, él quiere decir que el cristiano, no solamente el pastor, sino como lo he venido diciendo, sino todos nosotros tenemos que tener buen testimonio con los de afuera. ¿Quiénes son los de afuera? Los que no son convertidos, los vecinos, los compañeros del trabajo. Esos son los de afuera. Hermanos, es tan importante vivir el cristianismo, pero el cristianismo real y verdadero, pues se vive parte en la iglesia, pero principalmente sabe vivir ¿dónde? Fuera de la iglesia. Entonces, todos sin excepción, pues tenemos que dar buen testimonio, ¿verdad? ¿Cómo se porta usted? ¿Usted es un buen vecino? ¿O usted es el vecino que barre su banqueta y le echa la basura al de al lado? Es un vecino, ¿verdad? Que a lo mejor barre su azotea, la limpia y le echa la basura al vecino de al lado o la tira atrás, ¿verdad? En el lote baldío que no tiene construcción. O usted es un mal vecino que estaciona su coche, ¿verdad? Frente a la puerta de los demás y le tienen que estar allá hablando para que vaya y mueva su coche porque tiene que entrar el vecino. O usted es un vecino que el vecino de al lado le pide un fusible y usted los tiene ahí en su casa y no le presta uno. No, compre su fusible, ¿no? Tenemos que, hermanos, nuestro testimonio tiene que servir para que la gente lo vea. Nuestro testimonio como cristianos no es solamente en la iglesia. En la iglesia, hermanos, normalmente es fácil vivir como cristianos. Pero donde realmente demostramos lo que somos es en nuestras casas, nuestro trabajo, con la gente. De veras, esto parece muy difícil, pero es lo que dice Dios en su palabra. Y esto es para todos. Les he venido diciendo, aquellas personas que quieran ser pastores de la iglesia, evidentemente, pues tienen que vivir más esto, que aquellos que no quieran ser pastores o diáconos de su iglesia. 17. Amante de lo bueno. Amante de lo bueno quiere decir que tenemos que hacer todas y cada una de las cosas como el Señor Jesucristo lo haría. Todo lo que es puro, todo lo que es de buen hombre, todo lo que es de buen testimonio, si alguna virtud hay, hermanos, ¿qué dice? Esto pensar. Todo lo que hagamos, todo lo que hagamos. Todo, absolutamente todo. Nosotros, yo creo que el mundo ya está cansado de falsos cristianos. Yo me acuerdo cuando el Señor me trajo a sus pies hace 34 años, y yo cuando alguien le quería predicar el evangelio a alguien, difícilmente ese alguien me decía, es que yo ya he escuchado, o yo ya soy cristiano. Casi nada. Hace 34 años, a mí me gustan las estadísticas, en este país había el 1% de cristianos evangélicos, hace 34 años. Y para la cantidad de habitantes que había en este país,
éramos 1 o 2 millones de cristianos en todo el país, no más. Hoy en día se calcula que los cristianos evangélicos protestantes en nuestro país somos como cerca de 20 millones. O sea, ha crecido un montonal, ¿ok? La gente. Entonces, cuando tú vas y le predicas a alguien, normalmente esta persona dice, sí, ya había escuchado, o yo tengo un pariente, un conocido, etcétera. Desafortunadamente, muchos de esos comentarios son negativos. No, yo para qué quiero, gracias por lo que usted me dice, pero para qué quiero ser cristiano, y te empiezan a contar algo negativo. Y normalmente eso algo negativo es una persona que ni siquiera era cristiano. Se decía cristiano, ¿verdad? Pero vivía como un diablo. Y la gente ya no, están cansados de eso. Pero cuando usted es un buen cristiano, si aunque usted diga nada, la gente le va a decir, platíqueme más. Pero necesitamos eso, tener un buen testimonio para con los de afuera. ¿Okay? Característica número 18, Tito 1:8, justo. Justo quiere decir una persona recta u honrada, sujeta a las normas de Dios. Ser una persona justa es algo completamente difícil. Una persona que tenga que ser justo y honrado en todos los ámbitos de su vida. Es difícil. Es prácticamente imposible, pero hermanos, ¿qué creen? Si somos cristianos, el Espíritu Santo nos capacita, nos da poder para buscar serlo. Y más para aquellas personas que quieran ser obispos, pastores o ancianos, ¿verdad? O diáconos de la iglesia, ¿ok? Entonces, necesitamos ser honrados, que nuestra honradez no esté en tela de juicio. 19, santo. Santo es una persona que está comprometida con Dios. Es una persona que vive, ¿verdad? Apartada del mundo, pero que vive para Dios, para servir a Dios. Muchos de los cristianos tienen mal entendido lo que significa la santidad. Muchos de los cristianos piensan nada más que ser santo es, bueno, ya no voy a hacer todas las cosas del mundo. Ya no me voy a embriagar, ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer lo otro. Qué bueno, ¿verdad? Que ya no participes, que ya no hagas nada de esas cosas que solías hacer antes. Qué bueno. ¿Pero qué crees? Esa es la mitad de la santidad. La otra mitad es que tú te comprometas y sirvas y obedezcas a Dios. Esa es la otra parte. La primera parte, de veras, por la misericordia de Dios, normalmente un cristiano verdadero, el Espíritu Santo va a producir sus frutos y los vamos a dejar. Vamos a dejar los vicios, los malos hábitos, todas las clases de pecados, ¿verdad? Las vamos a dejar. Pero aquí hay de la segunda parte de la santidad. De vivir para Dios. De realmente trabajar. De realmente dedicar nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, todo para el servicio de Dios. Esa parte de la santidad como que ya nos cuesta más trabajo, ¿verdad? A la gran mayoría de nosotros. Pero, hermanos, tenemos que hacerlo porque Dios así lo quiere y porque el Espíritu Santo nos capacita, nos fortalece para hacerlo. Y requisito número 20, no un neófito. La palabra neófito viene de neo, que quiere decir algo nuevo. Entonces, una persona que no sea un neófito quiere decir que no sea un nuevo convertido. ¿Okay? Una persona que quiera ser pastor de una iglesia no puede ser un nuevo convertido, no porque haya discriminación, sino porque es una persona que necesita conocer la palabra, que necesita conocer, necesita vivir las doctrinas básicas de la palabra de Dios. No necesita ser un teólogo. Es decir, una persona así altamente capacitada. Sí tiene que conocer la Escritura, por supuesto que tiene que conocer la Escritura, pero no necesariamente necesita conocer todas y absolutamente todas las doctrinas de la palabra. Porque la palabra de Dios es tan grande, tan vasta, que en realidad, ¿quién domina o quién conoce toda la teología? Nadie, ¿verdad? Nos esforzamos, estudiamos, nos preparamos y llegamos a conocer por la gracia de Dios una parte de su palabra. Pero un nuevo convertido, precisamente como no tiene todo este conocimiento, evidente no podría ser un pastor. Bueno, estos 20 requisitos, queridos hermanos, como yo les dije la semana pasada y les vuelvo a mencionar ahora, no solamente son para los que quieran ser pastores, son para todos los cristianos. Pero sí tienen que ser estos requisitos, sí los deben de observar mejor y se tienen que notar en la vida de aquellos que anhelen obispado.
quieran ser pastores de las iglesias locales. ¿Ok? Para que una iglesia crezca, queridos hermanos, se necesita que haya pastores. El trabajo de un pastor es mucho, es cansado, es laborioso. Por eso es que Dios en su sabiduría quiere que los liderazgos de las iglesias sean plurales, que haya más de una sola persona que haga los trabajos, porque si no el pastor se va a cansar, se va a agotar. Y es como ustedes, cuando ustedes están cansados, agotados, ¿pueden realizar bien su trabajo? No, ¿verdad? Un pastor tampoco debiese trabajar cuando está cansado y agotado. Necesita un tiempo, necesita un descanso, o no solamente físico, también espiritual y emocional. Pero ¿qué pasa cuando en una iglesia hay varios pastores? Se divide el trabajo, se divide la carga y todos ellos trabajan, pueden tener buenos tiempos de descanso, pueden tener tiempos de refrigerio y obviamente la bendición va a ser para ellos, pero también para toda la iglesia. Exacto. Entonces, hermanos, oremos de verdad, con esto quiero terminar, oremos por nuestros hermanos que Dios ha puesto en su corazón el contribuir, el colaborar en esta iglesia local o en las demás iglesias que con ayuda de Dios vamos a desarrollar. Oremos por ellos de verdad. Comprometámonos a orar, ¿verdad? Por el beneficio de ellos, pero también por nuestro beneficio, por el beneficio de toda esta iglesia. ¿A poco no les gustaría a ustedes que tuviéramos una, dos o más iglesias? ¿A poco no les gustaría que algunos de nuestros hermanos, a lo mejor los enviásemos a otro lugar a abrir Roca de Vida 3 o Roca de Vida 4? ¿Verdad? Hermanos, necesitamos crecer, necesitamos que el evangelio del Señor Jesucristo sea llevado a otros lugares. Pero eso solamente va a ser posible en la medida que nosotros participemos, en la medida en la cual nosotros estemos dispuestos a contribuir para que el reino de Dios siga extendiendo aquí en la tierra. Oremos, hermanos. Dios bendito, te agradecemos, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, porque pues todo esto que está escrito, tú lo has dejado para nuestra enseñanza, Señor. Y nosotros como iglesia queremos ser una iglesia obediente, queremos ser una iglesia, Señor, que se rija, que se dirija con principios bíblicos, y no solamente con buenas ideas, no solamente con pensamientos que puedan ser de personas que a lo mejor son bien intencionadas, pero que están lejos, Señor, de lo que dice tu palabra. Dios, te suplicamos en esta tarde por nuestros hermanos, por Beto, por Jonathan, que ellos tienen en su corazón, anhelan, Señor, el ser pastores, el poderte servir en este trabajo tan maravilloso, Señor. Te pedimos por ellos. En primer lugar, te suplicamos para que, Dios, si ellos tienen este llamado, que no solamente sea algo subjetivo para ellos, que no solamente sea una buena emoción, un buen sentimiento, sino que sea una realidad en sus vidas, Dios. Y en segundo lugar, si nuestros hermanos cumplen con todos estos requisitos, Padre, que nosotros lo veamos, se los digamos, lo reconozcamos, Padre, y que si es tu voluntad, próximamente puedan contribuir, Señor, para el crecimiento de esta iglesia y puedan ser nombrados pastores. Pedimos por ellos, bendícelos, Señor, guárdales. Y Dios, a todos nosotros, pon la carga en nuestros corazones para orar por ellos, Señor, de una manera constante, de una manera fiel. Todo esto te lo pedimos dándote las gracias en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, que Dios los bendiga.